Tertulia con José Luis Romero en Cartagena. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días con María Bolarín, Buenos días. aquí en los estudios de Murcia, también con Isabel Zúñiga Buenos días. y con María José Nicolás. Buenos días. María José anda de aquí a allá. Estoy de viaje, voy y vengo. Bueno, que estábamos hablando de Alcaraz, ¿no? Lo de la bandera, ¿no? Sí, la bandera y el espíritu de lucha que tiene, porque mi hijo me ha contado, ya te digo, yo no lo he visto, pero el anterior partido en el que tuvo los calambres, los vómitos y cómo resistió a pesar de todo, o sea, es un campeón, o sea, es un orgullo para nuestra tierra, para Murcia y para España, para los dos. La verdad que no hay presupuesto que pueda pagar lo que se está dando a conocer también nuestra región a causa de sus grandes éxitos, porque abandera siempre la ciudad de Murcia y por dónde va. Yo me he preguntado esta mañana si eso lo estamos aprovechando o no, si podemos montar estrategias desde el punto de vista del turismo, atender, ¿no? Apoyándonos un poco en el hecho de la difusión que está teniendo el nombre de la región de Murcia, bueno, del Palmar también, pero sobre todo de la región de Murcia con Carlos, ¿no? No sé, María José. Bueno, Carlos al final es marca España y marca Murcia, y él por sí solo hace la estrategia. Entonces todo el mundo le sigue. Yo tengo familia en Reino Unido y allí la gente está como loca. Los españoles allí están como locos con él. Y bueno, si la comunidad autónoma, no porque Carlitos esté ahí, porque el mérito es de Carlitos. Le decimos Carlitos, pero ya es todo un campeón, hay que llamarle Carlos ya a partir de ahora. Entonces yo creo que él por sí solo ya está ayudando muchísimo a la región. Yo, como comentaba antes, me parece también que el grupo de seguidores murcianos que le siguen y que fueron los que espontáneamente le tiraron la bandera de Murcia, que él recogió inmediatamente y abrió, también tiene mucho mérito, ¿no? Al final es orgullo de Murcia, orgullo de España, y a mí me alegra mucho que sea un chico normal, que le gusta salir con sus amigos, que tiene unos padres normales y que además es todo un campeón, no un producto enlatado que ha salido fabricado para ser un campeón, sino auténtico. Que es un niño, exactamente, un niño auténtico y un niño que tiene que lucha por lo que quiere y que tiene muchas aspiraciones. Yo creo que tener aspiraciones en la juventud, creo que para eso es un ejemplo magnífico. José Luis. Pues nada, bien, me parece más importante resaltar, por lo que estáis hablando, ¿no? Esos valores, esa lucha cada partido, cada punto, en fin. ¿No? Ayer yo fui de los que terminaron, a mitad del primer set dije, pues esto se ha acabado. O sea que, porque el primer set fue demoledor, ¿no? Djokovic lo limpió de la pista, ¿no? Y sin embargo se rehizó y eso es una constante. En ese sentido también se parece mucho a Rafa Nadal, que también le pasaba lo mismo. Lo que pasa es que a mí me preocupa un cierto aspecto que no tiene culpa. Creo yo que parece, esta mañana he oído decir que es que todo lo que juegue lo va a ganar. Bueno, eso lo decía ayer. Sí. Ya estamos en una... Ojo, cuidado, que tiene 22 años... y que se gana y se pierde. Entonces, a mí me parece que es digno de resaltar el chaval cómo pelea los puntos, cómo es un profesional que se prepara, que no, en fin, que está preocupado permanentemente, que tiene una vida absolutamente normal, parece, vamos, que sí, ¿no? Yo creo que eso es digno de resaltar, pero cuidado que ya demos por hecho que todo lo que juegue lo va a ganar. Pues este mundo es de arriba y abajo, ¿eh? Sí, bueno, él lo decía en el sentido de que... Mantenerse en el top 10, que es entrar entre los 10 primeros del mundo, ya es muy complicado, ¿eh? Ya es muy complicado. Por lo tanto, eso de que todo se va a mantener... Lo entiendo más como... Decía que no va a regalar nada a nadie, lo digo por nosotros, lo digo voy a pelear todo. No por esto ya he perdido la ilusión, sino que sigo aspirando a ganar. Los españoles no se rinden, ¿no? Algo así dijo. Fue muy gracioso. Es que no es que... José Luis, buenos días, me alegro de escucharte. Hola, María José. Hola. Tiempo sin verte, está tiempo, muy ocupada. Y hoy que vengo, tú estás en el teléfono. Pues que a mí me parece bien es lo que transmite a los jóvenes, ¿no? Lo que transmite a la juventud, que hay que lucharlo, que luego él está preparado porque además en su equipo los psicólogos, los coaches, es una parte importantísima de su equipo, tanto como los entrenadores físicos. Claro. Sí, pero que es lo que transmite a la juventud, que no se tienen que rendir, que tienen que luchar por lo que quieren y luchar por donde quieren llegar, o sea, por aquello a lo que aspiran y darlo todo, porque como decía la compañera, ¿no? O sea, vómitos, calambres, o sea, ha sido más duro de lo que parece
mensaje y él lo dijo así. Ha sido físicamente un esfuerzo muy duro, muy importante y sin embargo no se ha rendido. Ese es el mensaje. Yo creo también que, por lo menos en este deporte, estamos viendo personas con mucha categoría, porque el mismo Djokovic, que también es otro campeón, bueno, pues yo creo que encajó muy bien su derrota, y también Nadal, pues le ha llegado el momento final. Entonces yo pienso que los buenos deportistas los tienen que preparar, eso, para ganar, pero también para perder, ¿no? Que forma parte de la vida. Hombre, es un ciclo. Al final ayer asistimos a un cambio generacional que ya un poco se veía venir, una cesión de testigo. Sí, pero bueno, ahí tienes a Y Djokovic en la final. Ahí está, O sea que podía haber ganado. Y tiene cerca de 40 años, 38, o sea que... sí. 38. Sí, 38. Lo que ha conseguido es Bueno. incontestable. Bueno, no sé si José Luis y Isabel están preocupados por las pensiones y la subida, no por sus pensiones, sino por la subida de las pensiones de este año. No, bueno... A mí lo que me preocupa son estos decretos ómnibus, que son una indecencia y que deberían estar prohibidos. Venga, Isabel, pero... Hombre, venga, empieza, José Luis, venga, es que no es una dejes títere con indecencia, cabeza. o sea, es Vamos. que yo no ¿Qué sé es lo que si... es una indecencia? Pues Lo que es una indecencia los decretos votar en ómnibus, contra. o sea, que te metan No, churras lo que es con una merinas indecencia es votar en un contra. mismo paquete. Decir que estás de acuerdo, pero votar en contra. Eso sí que es una indecencia. Pero no, es Una que tú no falta de puedes estar de coherencia. acuerdo, o sea, es Nada, vale, lo que tú quieras. Es un A ver, problema de las por partes. manifestaciones. A ti que te gustan, tú que eres sindicalista y yo también he ido a manifestaciones. No, no Pero digas cuando iba a las manifestaciones de educación y en el mismo paquete veía propuestas con las que estaba de acuerdo y otras en las que estaba en desacuerdo, pues me molestaba mucho, porque hay que distinguir y uno no tiene por qué estar de acuerdo en todo. Y entonces lo del decreto ómnibus a mí me parece que debería estar prohibido. Es decir, no cuesta nada votar las cosas de una en una, y más cuando son importantes como las pensiones. Vamos, Isabel. José Luis. Isabel. No, yo os voy a explicar una cosa que a lo mejor no sabéis. La subida de las pensiones, el IPC, que todos los años se sube el IPC de las pensiones, ha costado muchos años, porque han estado congeladas un tiempo, en algunos casos, bueno, y se consiguió, y con una ley que aprobó el Parlamento, y que ya es ley, que todos los años se someta. O sea, yo incluso llego a decir que no haría falta pasarlo por el Congreso. Si hubiera una ley de presupuestos... Ese es Claro, el problema. pero habitualmente eso se pasa. Ese es el problema. Junto con el presupuesto se pasa. Junto con el presupuesto se ha pasado, se ha incluido el presupuesto y se ha pasado por el Parlamento siempre con los presupuestos. Pero yo entiendo que como es desarrollo de una ley que ya existe. Entonces, a mí lo que me parece incoherente, y que estamos en otro mundo, porque esto es un circo, es decir que estás de acuerdo con la subida de las pensiones del IPC y cuando llega el momento votas en contra. Muy bien, pues yo creo que tenían que hacer a los jubilados no solamente quitarnos esta subida de enero, sino la del año pasado y la del otro. Dejarnos en la miseria. Quitar todas las subidas de las pensiones. Porque ya estoy viendo muchísimo el discurso. Un señor de Vox en el Parlamento lo dijo el otro día, que no hablaba de la subida de las pensiones. Dijo que como sigamos así, esto es la ruina y que las pensiones se van, no voy a decir la frase, pero más allá de tal. Entonces, lo que se está en contra de las pensiones, del sistema de las pensiones, de protección social que supone el sistema de las pensiones. Entonces, que se quiten la máscara. Que se quiten la máscara. Mira, eso que estás están de diciendo acuerdo, es falso. No están de acuerdo. Lo siento, pero es falso. Ah, sí, ya, pero a la hora de la verdad, eso que no es falso. Pero a la hora de votar, voto en contra. Pero lo ¿vale? que no sé... A ver, a la vamos hora a de ver. votar, María- voto en contra. María José. Hola, María. José Luis. Hola. A ver. Otra vez, hola. Otra vez, hola. Otra vez. Pero sí, ya sabía yo que me iba a contestar. No me dejan la oportunidad de discutir con Isabel sobre esto. Pues tiene que hablar también María y... No, yo te estoy y María dejando, José No, Sí, es que Isabel ya ha lanzado que como yo soy sindicalista, pues que debería de entenderlo. Bueno, es que Isabel saca lo del sindicalismo mío una vez de a favor y otra vez de en contra. Pero bueno, A ver, venga, esto es lo que María. toca. Venga, María José. No, soy María. Ah, perdona, María. A ver, yo creo que son dos cuestiones distintas las que has puesto encima de la mesa. Ya, pero- Bueno, Sí. a ver, sí, simplemente vale. Estamos hablando. Por un lado, el tema de la subida de las pensiones, esa ley a la que tú haces referencia y que vinculó la subida de las pensiones al IPC,
lo vinculó para que cada año en la ley de presupuestos generales del Estado, que hay que aprobar, igual que las casas tienen un presupuesto... No, eso no dice la ley de la subida de las pensiones. Eso te lo acabas de inventar tú. Bueno, no me lo he inventado. Bueno. La vinculación del IPC a la subida de las pensiones se aprueba todos los años en la ley de presupuestos generales del Estado. Y de hecho, por esa... Porque, se concretiza. Por favor. Se concretiza. Bueno bien, vale, la partida presupuestaria destinada a la revalorización del IPC que tiene que quedar aprobada, contenida, enmarcada, concretizada, si quieres así, en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Como llevamos, creo que ya son 3 ejercicios sin Ley de Presupuestos Generales del Estado, hay que recurrir a otra técnica legislativa para poder materializar esa subida del IPC. Bien, hasta ahí bien. Si el Gobierno sabe anticipadamente que no cuenta con mayoría parlamentaria para sacar una norma si no es con apoyos de otros partidos políticos. Lo sabe positivamente. Sabe positivamente que parte del contenido de esa norma va en contra del programa político de otros partidos cuyo voto necesita para sacar adelante el decreto. Entonces, meter en una coctelera distintas medidas legislativas que nada tienen que ver una con la otra para someterlas como medida de presión al Parlamento, al Congreso de los Diputados, y entonces salga lo que salga, la lectura es, si me sale bien, he conseguido no solamente la subida de las pensiones, sino otras cosas que soslayadamente he metido ahí y que ya de paso, de otra manera, no las hubiera conseguido aprobar. Y si no lo apruebo, también me viene bien porque entonces reprocho a los demás que es que no quieren subir las pensiones. Yo creo que eso no es serio y no es propio de un gobierno que se arroga continuamente la posición de benefactor de todos los derechos sociales y jugar con uno de los más importantes. Y luego, por otro lado, ha puesto encima de la mesa la sostenibilidad del sistema de pensiones. Yo creo que eso es un debate largo y tedioso, que por tenerlo no significa que se quieran retirar las pensiones. Lo que hablar de las cosas es intentar ser previsor y mejorarlas, pero esto es como si tú tienes una hucha y saca dinero, pero no sabes lo que te queda adentro. Pues será mejor saber cuánto te queda para saber cuánto puedes seguir sacando y cuánto tienes que meter. No, o bien, o gastamos en otra cosa. En vez de gastar en una cosita, la gastamos en otra. Efectivamente. Sin tener que tocar la hucha. María José. No hay que tocar la hucha. Yo voy a poner encima de la mesa los hechos. Los hechos son que PP, Vox y Junts, socio de gobierno del presidente Sánchez, han votado en contra de ese decreto ómnibus. ¿Por qué? Porque mezcla, como bien se ha dicho aquí, en una costelera churras con merinas. El año pasado hizo lo mismo. Y al final, José Luis, ¿qué es lo que tuvo que hacer? Volver a hacer un decreto solo para las pensiones. ¿Me dejas terminar, por favor, que yo no te he interrumpido? Me has preguntado. Igual que hizo el año pasado, al final reculó y creó un decreto solamente para la subida de las pensiones. ¿Pero qué es lo que hay detrás de todo esto? Pues a mí lo que me ha sentado muy mal como ciudadana es que un día o dos antes las víctimas del accidente de Adamu estaban pidiendo menos polarización y menos enfrentamiento a los políticos, y al día siguiente se repite la misma polarización y el mismo enfrentamiento que ya tuvimos con este mismo tema el año pasado. ¿Por qué? Porque se mezcla más derechos para los ocupas con la subida de las pensiones. Pues si tan importante es la subida de las pensiones para el gobierno, que como ya se ha dicho en la mesa, está gobernando a golpe de Real Decreto, porque no puede aprobar leyes, porque no tiene mayoría parlamentaria ya ni de su propio socio, porque están viendo próximas las elecciones generales y ya cada uno se va cada uno a su rinconcito para la batalla final. Pues vamos a ver si usted respeta tanto a los pensionistas, haga un decreto solamente para la subida de las pensiones que va a tener unanimidad en el arco parlamentario. Y luego debata con sus socios y discuta con sus socios en la ampliación de derechos para los ocupas o inquiocupas, y ya pues sáquelos, y seguro que los va a convencer y lo va a sacar. Pero claro, al final es una estrategia que fomenta la polarización. ¿Por qué? Pues para conseguir, digamos, mantener la tensión, ¿no? Como decía Zapatero, vamos a mantener la tensión. Y a mí eso, después de que los ciudadanos habían pedido públicamente, y toda España lo escuchó, que por favor menos polarización y menos enfrentamiento, me parece muy triste y me parece innecesario. A ver, Isabel. Y lo peor de todo, vamos, si yo no me equivoco, la información de los periódicos no es falsa, es que había grabado antes ya, recuerdas, ¿no? Por la foto en la que sale su reloj, o sea, antes de la votación ya había grabado
la situación que luego ocurrió. Es decir, que iban a votar en contra, con lo cual, más bien ahí me da impresión de que él quería esa polarización, que él quería los votos, o sea, quería y sabía que iban a votar en contra. Entonces, ¿por qué lo hace? Y ahora ya sin más te hago una pregunta. ¿Piensas que se puede ser demócrata sin gobernar con el Parlamento, como ha dicho él? Que... ¿Me estás preguntando a mí? Sí, te lo pregunto. Te pregunto, sí. Sí, no, te voy a contestar. Te pregunto, Cuando me ¿se toque. puede ser demócrata diciendo No, que no, es que va a yo- gobernar es que yo no he prescindiendo del dicho Parlamento? Eso te lo acabas de inventar No, tú. pues yo lo he escuchado. No, eso te lo acabas tú de inventar. Yo lo he no dicho escuchado eso. con las orejitas esas mías que te se lo comerán los acabas de gusanos. Te lo acabas de inventar, Isabel. Pues no. Ahora cuando me toque... Te buscaré, te toca, José Luis. el vídeo. José Luis. No, busca lo que te dé la gana, Isabel. Lo que yo he dicho es, y lo voy a explicar un poquito más, aunque yo creo que los que estáis ahí sabéis lo que he dicho. O sea, que Isabel se está haciendo la tonta, pero bueno. Lo que yo he dicho es que si la ley ya está aprobada, pasada por el Parlamento, y la ley actual, te digo el artículo para que lo leas, para que la ley 8/2000, bueno, 1995, con todas las... Es una reforma del 2021, que asegura para siempre, el incremento de las pensiones en el IPC de cada año, medido de noviembre a noviembre. ¿Vale, María José? Eso lo he dicho yo. Vale, María José. Lo ha dicho Entonces, María. lo que yo digo No ha es... sido María José. ¿Quién No, te ha digo, dicho es que eso? María José, pues María, perdóname, es que como no os veo, tengo muchas ganas de veros las caras, sí, tengo muchas ganas de veros, a ver si el lunes que viene voy para que nos veamos las caras. Entonces, lo que yo digo es que el Ejecutivo lo que tiene que hacer es ejecutar las leyes, y por lo tanto, yo entiendo, y puedo estar equivocado porque no soy el más listo de la clase, que no es necesario pasarlo por las Cortes cada año la subida de las pensiones, porque la ley ya dice eso. Pues que se aprueben Como los no es presupuestos necesario, generales del Pues que Estado. saque los José presupuestos, Luis. que saque los presupuestos. Es lo que te estamos diciendo. No, si no me se estáis hubieran diciendo aprobado... eso. Me estáis diciendo que yo estoy tú pidiéndole al escuchas gobierno también lo que tú cometa una quieres. ilegalidad. No, Y tú yo no he escuchas dicho lo que eso. tú quieres. No, aquí nadie No, está hablando yo no de quiero ilegalidad. nada. Golpear Yo ya sé que si mira, ganáis... gobernar yo a ya sé golpe que de Real yo ya Decreto... sé que Por cuando partes, gane la sí, sí. derecha me A ver, quedo sin pensión. a ver, No sin pensión, sin barbaridad. subida de la Escúchame, pensión. no digas Yo voy a eso es recordar una una cosa. demagogia, además de, No, de demagogia falso. no. Y Dato, entonces aquí yo no dato. vengo a hacer demagogia. La yo vengo mitad a de decir las pensiones que de esta región, la escúchame, mitad, José Luis, más eso de la ya no mitad se de las lo cree pensiones nadie son y de ya no menos se de le 1.000 mete euros, miedo a para que nadie con sepáis eso. el negocio que hacemos los Mira, el pensionistas. tiempo en el que cuando en los debates se amenazaba a los ciudadanos No con te que si amenazaba entraba a la nadie. derecha se iban a quitar o se iban No, las no. pensiones a los padres y a los abuelos, ese tiempo ya ha pasado, No, José si Luis, yo eso soy- ya no se yo- lo cree yo pensaba nadie. que eso también no, había ya pasado. ya, eso ya no vale, eso No, ya se ha pero- pasado. ya, Lo que yo pasa estoy es que escuchando cosas como que no hay hablan de eso. presupuestos generales del Estado, que es la ley máxima que tiene que aprobar un gobierno en los últimos 3 años, porque no hay consenso de los grupos que apoyan al gobierno, es que incluso Junts ha votado en contra de ese decreto ómnibus la semana pasada. Junts, ¿vale? Los Estamos demócratas, hablando del los partido demócratas de de Junts hoy- derechas hoy que, son demócratas. que apoyó en su momento a Pedro Sánchez para que gobernara la izquierda, ¿vale? Entonces, no son tan malos los de derechas, Junts, PP y Vox, los 3 de derechas, efectivamente, y no van a quitar la pensión a nadie. Eso ya no se lo cree nadie, José Luis. Lo que tiene que hacer el gobierno es gobernar y aprobar leyes, y no solapar aprobar al leyes, Parlamento, ejecutarlas y también las que hay. ningunear al Parlamento, y gobernar a golpe de Real Decreto, porque este mes ya han cobrado la subida de las pensiones, 30, 40, 50 euros. No tenemos Todos que los haberla jubilados cobrado. han cobrado la subida de las pensiones, y eso no se lo va a quitar nadie. ¿No? Ni los Bueno, partidos ya de veremos. izquierda, ni los partidos de derecha. veremos, ya veremos. No, eso ya no cuela, José Luis. Es que ya no Bueno, cuela, es que la gente ya no se eso lo ya cree, la ¿vale? gente no se lo Y si cree. no, Vale, pues mira vale. la gente ahora, las últimas encuestas ayer en Aragón, pues mira, al final Vox sube, el PP se mantiene y el PSOE se pega un batacazo, porque ya no metéis miedo con el tema de que vamos a quitar las pensiones la derecha. Yo no estoy metiendo ¿vale? miedo, yo Lo no que hay que estoy- hacer es aprobar la ley de presupuestos No, generales del Estado y respetar el Parlamento, que es el Parlamento, es el único al que de verdad elegimos los ciudadanos, los verdaderos representantes del pueblo es el Parlamento, no los ministros, ¿vale? Y al final se está gobernando a golpe de Real Decreto del Consejo de Ministros. Y punto, y ya está. Y Me estáis ya no, diciendo- y ya o sea, no hay lo que miedo estáis de la diciendo es que gente vosotras a que pensáis- vamos a quitar la pensión, No, ningún vosotros partido pensáis cuando que llegue el al sistema gobierno. actual de pensión hay que mantenerlo, ¿sí o no? Sí.
No, te he oído un sí solo. Sí, te he dicho 3 veces sí. No, pero tú por las 3 no hablas. Hombre, pero vamos a ver, pero vamos a ver, José Luis, que ya no metes miedo con el tema que de yo no meto miedo, pero si yo no quiero ¿quién va a querer? Vamos a ver, ¿cuál es Vamos a ver, José Luis. Es lo que va a votar la ciudadanía. José Luis. ¿Cuál es ahora sí soy María? ¿Cuál es el beneficio? Nos preguntas. No, si estoy de acuerdo con el sistema de pensiones. Pero ¿y quién no va a estar de acuerdo con el sistema de pensiones? Es decir, no, hombre, es que y si las pensiones pudieran ser del doble de lo que son, pues fenomenal. Si es que quiero decir, ¿quién quiere que las prestaciones sean pocas, bajas? O sea, ¿eso quién lo quiere? Es que eso, ¿tú crees que eso, mira, aunque fuera simplemente por estrategia electoral, ¿qué votos da eso? Retirar las pensiones. Por cierto, la frase de Pedro Sánchez fue exactamente: se puede gobernar sin el concurso del Poder Legislativo. Para ciertas cosas, sí. Bueno, entonces no era mentira. Entonces, Real Decreto, todo. Oye, pero entonces no era mentira lo que yo he leído. Un Real Decreto es una ley. Que vosotras sois todas de universidad. Un Real Decreto es una ley. Repasar la ciencia política de la universidad. Me la sé. El gobierno no tiene que hacer leyes. El gobierno las leyes las hace el Parlamento. Por eso. El gobierno se las propone. Pero el gobierno lo que tiene que hacer es cumplir la ley. Mirad, os voy a poner un ejemplo. El salario mínimo cada año, pero no este gobierno, de toda la vida, el salario mínimo todos los años, como hay una ley que dice que el salario mínimo lo fijará el gobierno, oídos los agentes sociales, pues eso es lo que hace. Y no lo pasa por el Parlamento. No se pasa por el Parlamento. Ni este gobierno, ni el anterior, ni el medio pensionista ha pasado por el Parlamento la subida José Luis, ni tantas cosas. No me digáis, por ejemplo, la inversión en sanidad. La inversión en sanidad tampoco se pasa por el Parlamento y tenemos al presidente de la Sociedad de Oncología diciendo que le faltan 30 millones para investigar por el cáncer y no se le dan y no se pasa por el Parlamento. Pues ¿cuántos millones se gastó la anterior presidenta del cáncer en sanidad tampoco se pasa por el Parlamento? ¿Por qué? Porque el gobierno decide, el ministro de Sanidad decide invertir menos en sanidad y en investigación de cáncer porque hace falta para otras cosas. ¿Y es potestad del gobierno? Sí es potestad del gobierno. Si el Parlamento, pero el Parlamento no puede ser ninguneado. El Parlamento acaba de decir que está en contra de la subida de las pensiones. Porque está acompañado... No ha dicho eso el Parlamento, José que está en contra del decreto ómnibus. No ha dicho eso el Parlamento. Que incluye una lectura muy sesgada. Cosas heterogéneas. No está en contra de las pensiones. Haga lo mismo que el año pasado, que traiga por separado... Pero no me hagáis pensar pero si al final, que esa es una decisión que me beneficia a mí como pensionista. Pero si es que es indefendible, José Luis, que al final va a hacer el gobierno. Pues échale la culpa a Pedro Sánchez por no sacar un decreto separado. O sea, por no sacar esa norma separada. Que al final, ¿sabes lo que pasa? Que nosotros aquí estamos discutiendo para hacerle el juego a esa estrategia política, porque ¿sabes lo que pasa? Que mientras que hablamos de esto, no se habla de otras cosas de corrupción del gobierno. Claro, entonces, mientras que hablamos de esto y estamos entretenidos con este tema, no se habla de corrupción, no se habla de falta de inversiones en la infraestructura ferroviaria, en sanidad, en educación, pero bueno, seguiremos, haremos el juego al gobierno y hablaremos de este tema para decir que no estamos de acuerdo en ningún partido, creo yo, aunque yo no hablo por ningún partido. Desde hace 10 años no estoy en política activa, como bien sabes, y hablo como ciudadana de base. Yo creo que, además, que cobrar una pensión espero. Para eso he cotizado toda mi vida. Entonces, lo que estamos diciendo es que al final hará el gobierno pues otro Real Decreto por separado, uno para favorecer a los ocupas aún más, y en lugar de hacer viviendas sociales, pues que los ocupas ocupen viviendas de los particulares, que sean los particulares los que financien a esas personas a esas personas que necesitan una vivienda y que no tienen más recurso que darle una pata a una puerta y meterse, porque el gobierno no favorece la construcción de viviendas sociales, ni los sindicatos tampoco, Oye, que yo aquí no vengo a defender al gobierno. Que traigan dos decretos por separado y hablamos de todo por separado y ya está. Es que hay una cuestión de fondo en este tema de los desahucios y las familias vulnerables. Yo creo sinceramente que el Estado deja su obligación, totalmente abandonados a las familias vulnerables. A las familias vulnerables, y lo deja en manos de en este caso la iniciativa privada y de los privados, de los dueños de los pisos. Es que es más barato, claro, es más barato utilizar las viviendas de los particulares que construir vivienda social. Solidariamente, como españoles, como Estado, deberíamos atender a estas familias, pero lo debería hacer
El Pues Estado. eso, el Estado, no una persona que tiene un piso en alquiler y que de repente pues entra una familia. Le paga se el primer declara mes y ahí te vulnerable quedas. a continuación Y ya te no quedas puede de estarlo. inquiocupa, claro. No, mire usted, Estado, usted tiene la obligación de atender a estas familias. Y no se lave las manos con un decreto donde dice, bueno, y si entran en una casa y Claro. no pueden pagar el alquiler, pues que aguante el pero es- propietario. Pero además, como son las Ayudas propias para la compra de administraciones, vivienda Quiero decir, social. pero es que además- porque toda la vida se ha hecho vivienda como social. son las propias administraciones públicas las que unas califican la épocas ¿Está vulnerabilidad. transferido lo de las viviendas? ¿Está transferido o no? Vamos a ver. Pero Si es vamos que a yo- ver, vamos como a ver. son las propias administraciones públicas las que califican la vulnerabilidad de una familia o de una persona, pues en el problema de la momento en el que vivienda- hagan esa calificación, que asuman ellos. El problema de la el vivienda, pago que al es propietario, gravísimo, claro. hemos terminado, Claro. lo van a resolver los pensionistas que no les va a subir la pensión. ¿Pero quién ha hecho eso? Lo que Sí, has de- la derecha, Mira, vamos de- en el Parlamento Luis. acaba de votar la derecha en ¿Otra contra, vez? Que no, también, por Dios. Otra vez, porque hemos eso de dicho. los desahucios no estáis diciendo la verdad, de que es que le estamos Solo la dices tú. animando a los ocupas a que se queden. Primero que los ocupas son los que son, que tengo datos. Pues y muchos, sabéis, lo todos sabéis tenemos vosotros cada vez bien. más. Lo sabéis bien, Todos que tenemos no es que datos. sea un problema gravísimo, pero lo que se está planteando ahí Hombre, no es la gravísimo prórroga hasta que no te ocupan tu casa, José Luis. la El día que te lo prórroga de ocupan un- ya. No, yo no me río de esas Sí, cosas. sí, sí, No, el día que yo te no. ocupan tu casa, No, una que yo familia no. vulnerable con niños que no tiene dónde vivir, Que no me debe de que tener debe de tener la oferta de una vivienda social. Y eso es competencia de las tres administraciones. Ah, El eso, ayuntamiento, menos mal. el Ahora, ayuntamiento pondrá el de suelo, las tres, has dicho pero el las tres ayuntamiento, administraciones. sí, las tres Las tres, administraciones, vale, bueno, sí, bueno. las tres administraciones. Menos El mal, ya ayuntamiento hay pone el responsabilidad suelo, compartida. pero la construcción y las ayudas para comprar esa vivienda social la da el Ministerio Ya, de la pero Vivienda pero y la Comunidad pero lo Autónoma. que se ha tumbado- Y no se está poniendo el foco en eso, José María Luis. José, pero lees del decreto. Luego, si tú otra te lo has cosa, leído. como antes no te he contestado, digo, nadie está en contra del sistema de pensiones. O sea, No, tú de sí. que, no, Tú yo no. evidentemente sí, hace Pues mucho no. tiempo, no hoy. Por Dios, A ver, bueno, tú por sabes favor, mejor que Virgen. yo lo que pienso. A ver, No, Isabel. pero mi conclusión con lo que tú dices, con lo que No, tú has yo dicho. no he dicho nada. Yo he tengo dicho, opinión sobre tus cosas, sobre lo que bueno, tú dices. no. Pues A lo ver, que yo he dicho, Isabel. perdona, pero he insistido en que los tres partidos no han votado en contra. No, es que el de otro las- día un señor de voz en el Parlamento. Yo no ¿eh? soy yo no tengo cargo en Vox, yo No, soy digo que un afiliada de diputado base de como Vox, si yo no estoy, y, no y estoy, me he afiliado por primera vez en mi que vida no estoy justamente por las peyorativamente, que circunstancias en las que está. un diputado de Vox dijo el otro día en el Parlamento que si seguimos así, en 10 años el sistema de pensiones reventará y no habrá sistema de pensiones. Pues justo, te digo lo que- Y que te todos digo- lo sabemos y miramos para otro lado. ¿Quieres que te diga es lo una que acusación pasa? gravísima esa. Mira. Eso es tanto como decir, usted no cree en el sistema de pensiones. No, Esa no, es mi no es lo conclusión. mismo, No, no es lo mismo. Y lo ha José dicho Luis. vos, no lo he dicho No yo. es lo mismo. Vale, Ya está, entonces, ¿quieres Isabel. que te diga una cosa? Yo no soy economista y, por tanto, ni jurista y no conozco los entresijos. Pero hay que ver las cosas, como te he dicho, con visión de conjunto y a largo plazo. Entonces, que el sistema de pensiones es muy fácil, que no resista, es una cosa muy clara. No hay natalidad. Entonces, y esa ¿Y eso tiene que ver, esa no? supuesta sustitución que Irene Montero, señora comunista y como tal internacionalista, a la que le importa, o sea, ella pretende que España desaparezca. Es decir, no le importa sustituir a los, bueno, por lo menos a la mitad de los españoles, ¿verdad?, que ella llama de fachas y no sé cómo más, por De personas clase. Pues estás despachado, marronas. Estás Entonces te despachado digo, en un minuto, no has dejado de tirar con claro, cabeza. claro, Yo es que todavía no he a lo que insultado voy. a nadie. Entonces lo que te digo, está súper demostrado que los inmigrantes hoy por hoy para nada van a sostener nuestro sistema de pensiones. Hay que echarlo, Primero a los- porque a los son 500.000 hay deficitarios. que echarlo. Y segundo, no, Sí, yo no he pero dicho... uno detrás de otro. No, eso no lo digo yo. No Eso pongas lo en mi dices tú. boca En fila, palabras en fila, que yo hablamos no... de la No, regularización. vamos a ver, no pongas en mi boca palabras que no digo. Estamos hablando Ya. de inmigración ilegal. ¿De acuerdo? Ah, La con los inmigración, 500.000 de la ahora, ¿lo inmigración legal regularizamos, sí o no? ha existido siempre y es algo totalmente correcto y aceptable y además y deseable, porque muchas veces hacen falta sectores, hace falta trabajadores que no tenemos aquí y entonces está muy bien, pero todo de modo ordenado, siempre bajo el imperio de la ley, como ha sido siempre Occidente y España, que pertenece a ese mundo. Pero hoy por hoy lo que está diciéndote ese señor no es el sistema de pensiones que no aguante, sino que no aguanta no por el sistema en sí, bueno, por el sistema en sí, sino por el conjunto de España, porque no hay natalidad, porque no hay trabajadores que coticen suficientemente en la seguridad social y porque todos estos que están entrando, lejos de sostener
el sistema y de pagarnos nuestras pensiones, lo que son deficitarios, y por tanto son ellos los que se llevan gran parte del sistema. Y segundo, toda esta gente muchas veces cotiza fuera o se va fuera y saca el dinero fuera. Entonces, no es sostenible si no tenemos en cuenta otros factores como, por ejemplo, te digo sin más, la natalidad. O, por ejemplo, la cantidad de jóvenes españoles que se están yendo fuera, o sea, de talento español que se está yendo fuera después de haber invertido en ellos un dineral y que se van a trabajar porque los sueldos de aquí son una birria. Entonces, hay que corregir el sistema, pero no solo el sistema de pensiones, sino el sistema global. A ver, María José. Solamente porque la gente que nos escuche, también yo creo que le pueden saltar las alarmas. O sea, a mí me gusta hablar siempre con datos. Quien ha dicho que el sistema de pensiones está, digamos, en crisis ha sido la Unión Europea en el último informe de envejecimiento 2024. Concretamente, la Comisión Europea lo que ha dicho es que España es el país de la Unión Europea donde más aumentará el gasto en pensiones en las próximas décadas. 3,3 puntos más del PIB en 2050 y 5 puntos más en 2070. Claro. Es decir, no las causas están claras, los sistemas económicos tienen que ser sostenibles. Es decir, yo tengo que garantizar las pensiones del futuro. ¿Con qué se garantizan las pensiones? Con lo que cotizan los trabajadores. Y con más cosas. Con lo que cotizan los trabajadores. Y los demás ingresos no valen para las pensiones. Hay que afrontar que si van a subir las pensiones un 3,3, como dice la Comisión Europea, un 3,3 puntos más del PIB en el año 2050, pues habrá que, digamos, el ministerio, el gobierno tendrá que tomar las medidas para garantizar que el sistema sea sostenible. De eso es de lo que estamos hablando. Ya. Y nadie quiere, porque yo soy la primera, ¿vale? Yo los 50 ya los he cumplido, ¿vale? Entonces yo soy la primera y todo el mundo que nos está escuchando, que somos conscientes de eso. Algunas medidas somos conscientes o no somos conscientes. Me alegro muchísimo que pensáis... Y no dice el Partido Popular, ni Vox, ni Junts, que el sistema es insostenible. Lo dice el informe de envejecimiento de la Comisión Europea, que quede eso claro, ¿vale? Y lo que no es de recibo es que el Ministerio de Sanidad esté apoyando el aborto en vez de fomentar la natalidad. Ese es el problema. El problema de las pensiones lo resolvemos quitando uno de ellos. De todas formas, alguna medida correctora se ha ido introduciendo con este mecanismo de equidad intergeneracional. Pues claro, sí, vamos a ver, el sistema de las pensiones. Y yo me alegro mucho que hayáis dicho lo que habéis dicho, porque, oye, estoy equivocado. Estáis a favor de mantener el sistema de pensiones. Me alegro muchísimo, porque si no, seríais antisistema. Hombre, claro. Y yo creo que no. Pues me alegro muchísimo. Ya me gustaría a mí que vuestros partidos o vuestros simpatizantes dijeran lo mismo. Lo único que pasa es que la consecuencia es que a mí, que me han subido 30 euros este mes, pues el mes que viene me lo van a quitar. Pero José Luis, te lo va a quitar el gobierno si no presenta el decreto como el año pasado. Voy a demandar a Pedro Sánchez por quitarme los 30 euros. Pues llámale y dile que haga el decreto como el año pasado. ¿Qué me va? Le pongo yo una demanda el mes que viene. Si me los quitan, se la pongo. No tengáis ninguna duda. Si me quitan los 30 euros, le pongo una demanda. Que no tengáis ninguna duda. No, ni José Luis ni nada. Que te lo digo yo. Que si me los quita, le pongo una demanda por 30 euros, aunque sea un ridículo. Si yo puedo pasar sin 30 euros. Si el problema no es ese. Si el problema es de fuero. Es decir, es que estáis diciendo, y me gustaría que lo que estáis diciendo, porque es verdad que el sistema tiene que ser sostenible. Ahora, María José, no sé si María José o María, no lo tienen que pagar solo las cotizaciones sociales. Eso es una cosa que hasta ahora ha sido así, pero no tiene por qué ser. Pues lo mismo que los presupuestos generales del Estado pagan todas las cosas, si tienen que pagar el déficit, entre comillas, es decir, lo que falta. Pues serán recursos que no van destinados a otra cosa, hombre. Es que vamos a ver. Vamos a ver, José Luis, pero en un momento. En vez de gastar en otra cosa, gastémoslo en pensiones, que va a producirle mejor bienestar a 10 millones de personas. En vez de gastarlo en el ejército, en vez de gastarlo en la policía, en vez de gastarlo en el AVE y en el ABO, y en los gorriones, pues lo vamos a gastar en pensiones. A ver, María. Y si no podemos gastar en otras cosas, pues mala suerte. María. Subamos los impuestos. Y si no, adiós mambrú. Venga, María. Hombre, pues claro. José Luis, ya. Porque obligatoriamente... Venga, José Luis, deja hablar a María, por favor. Es que de estas cosas como sé... Venga, pero vamos a ver, si es que ya no sé ni lo que te iba a decir. Os he intentado tantas veces hablar que ya se me ha olvidado. Vamos a ver. Si yo estoy muy contento, vamos a ver. He dicho que defendéis a ver, José Luis, estoy contentísimo.
muchísimo. José Luis, deja hablar a María. Venga, por ya favor. no Yo, hablo más, de verdad ¿verdad? que, te hago valedor de un discurso de mayor nivel que es que estás echando aquí esta mañana, que es un discurso infantil, facilón. Y No, lo demagogo. que no se puede, no, discúlpame un momento, lo que no se puede es a cualquier persona que no piensa como tú, arrogarle una posición negadora de los derechos de los demás. Es decir, si no se comparte que la estrategia legislativa ha sido la correcta a la hora de hablar de la subida de las pensiones, entonces es que, si no Estoy en compartimos contra. eso, entonces es que no queremos subir las pensiones y estamos en contra de la subida de las pensiones. Si no se comparte que el sistema de pensiones, pues a lo mejor hay que en algún momento revisarlo o ver su sostenibilidad a largo plazo, entonces es que estamos en contra de que la gente cobre pensión. Hombre, yo de verdad que creo que Hombre, se está contribuyes, revisando no, te lo digo de permanentemente. verdad, contribuyes a esa polarización, ya un discurso demagógico que yo creo que es impropio de alguien que tiene la experiencia y formación como tú, te lo digo de verdad y con todo el cariño del mundo. Bueno, Entonces, muchas gracias cuando por en la ley de presupuestos generales llegas a decir que si no hay suficientes recursos para pagar las pensiones, pues entonces que se quite de otra partida presupuestaria a la policía, ¿de verdad? ¿Tú de verdad estás diciendo eso? No, ¿De verdad? Estoy Lo ha diciendo. ¿De verdad? Sí, O sea, sí. pero lo estás diciendo sí, porque da o sea, te igual. ha salido así ¿Me que no lo has contesto pensado o no muy bien. contesto lo que queráis? O, José Luis. te No, lo yo digo. digo que las pensiones, los presupuestos generales del Estado y las pensiones forman parte de ello, también, es decir, del presupuesto del gobierno. Hay que equilibrarlo, efectivamente, hay que hacerlo sostenible, los ingresos y los gastos tienen. Y cada vez que hablamos de esto, siempre se habla de que hay que reducir el gasto en pensiones. Y para que una cosa sea sostenible, hay dos sistemas. O reduce o aumentan los ingresos o reduce el gasto. Y siempre oigo lo mismo. No, hay una tercera Siempre- opción, José Luis. Siempre Perdona. reducir el gasto. No, perdona, hay una Nunca tercera opción y es aumentar los redistribuir ingresos. el gasto. Y lo que yo digo, lo que yo digo no es solo dos. que hay otras posibilidades. Claro, de- redistribuir. Es que tú has Eso dicho es. poner Yo o digo quitar. que hay No, que poner, redistribuir. quitar o redistribuir. Y he citado el ejército, he citado las armas, he citado la defensa, como podía haber citado, que también lo he dicho, el AVE o la caza o la no sé qué. Quiero deciros que decidimos que, mirad, hay en las pensiones llevan ya muchos años, desde el año 90, con gobiernos del PP y del PSOE, sometida a un debate público de sostenibilidad del sistema en lo que se llaman los pactos de Toledo. Hay reuniones, Pues eso hasta lo sabemos todos. Pero vamos a ver, volvemos al debates, inicio de la y tertulia. las medidas hasta Volvemos ahora al se han inicio. tomado con consenso. Pero vamos a ver, si tú eso ya estamos de acuerdo, ya está pues debatido. entonces- Volvemos al inicio. ¿Por qué el gobierno Entonces, ¿por qué en la genera aplicación de eso se tensión dice que y no? genera enfrentamiento y genera polémica? No presentando individualmente, si tan importantes son las pensiones, un real decreto solamente para la subida de las pensiones. Y yo lo que- ¿Por lo qué que- no? lo ¿Por que qué yo- no lo hace? Porque además, Que además está claro que si no se lo pretendía votan, esto. lo tiene de Que libro. pretendía Esa que es la estuviéramos estrategia aquí hablando de política. esto. Grabándolo por anticipado. Claro, en lugar de la corrupción de los diferentes ¿Sabéis por qué no se lo ministerios? presenta mira, solo? Porque sabía que se lo iban a Mira, aprobar. Si Claro. empezamos a mezclar, si empezamos a decir que las pensiones tienen que ver con la corrupción, pues yo ya me No, he bajo. dicho que Es que no estamos debemos hablando hacer de Me esto bajo. como Me estrategia Vamos a ver. política. Porque Yo corrupción... entiendo que tu posición hoy es muy difícil, José Luis, pero lo que no es, ¿Cómo no que es. mi Claro, posición? aquí Dice, nadie está, que digo yo es en difícil contra- porque si yo ya he asumido que no voy a tener subida de pensiones este año. Es difícil. Bueno. Más cómoda, Mira, fíjate si es cómoda. échale la Si ya- culpa. si Ah, ya pues sé la que culpa no- será del si ya sé que he gobierno. perdido. A nosotras no. Si yo ya Mira, sé que he el perdido. sistema no Escucha, solamente... si yo ya sé que he perdido, el ¿no? sistema Joder, no incluye difícil. solo las Es que pensiones de los facilísimo, mayores. He perdido. Incluye toda la a los creación que de han votado que riqueza. no. Ya está. Hay que cuidar la riqueza del país, hay que fomentar Claro, la creación de naturalmente, riqueza, naturalmente. cuidar el sector primario, el secundario. Naturalmente. Es decir, es mucho Claro, más amplio. La claro. situación de nuestros jóvenes, Yo voy la a- os lo voy a natalidad. poner más fácil es decir, y que os va a gustar. lo que siempre se ha llamado la prosperidad Os lo y voy a no poner- al revés, os un lo voy país a que poner- vive os de lo la voy a poner deuda. más fácil y que os va a gustar. Estoy en contra de que este gobierno y todos los anteriores hayan gastado el pastón que se han gastado en el AVE y hayan abandonado la cercanía. Fíjate qué fácil. Y esto no lo digo ahora, lo llevo diciendo muchos años. Yo no me apunto ahora al bombardeo de ahora.
Es una cosa, he puesto el ejemplo, que me habéis sacado lo de la policía y tal, bueno, vale, para que no me digáis... ¿Lo has dicho tú? Sí, no, digo que os pongo un ejemplo en que se podía gastar, que se puede gastar en una cosa o en otra. El gasto no tiene por qué ser todos los años lo mismo, y lo mismo que se gasta. O sea, o es que no sabéis que para eso hay que tener durante, presupuesto. Durante muchos años, muchísimos años, la seguridad social ha tenido superávit, y con ese superávit se han pagado otras cosas. O témpora o mores, eso ya no ocurre. ¿Qué estás diciendo? Vamos, o tiempos o costumbres, eso ya. Bueno, aprovechemos superávit. Ahí no llego. Aprovechemos estos tiempos con dos cuestiones abrimos un paréntesis además porque hay que traer el tema de María, que me querías comentar y querías comentar a los oyentes. Sí. Que estás organizando. A ver, hoy es 2 de febrero, ¿no? 2. Bueno, pues ayer empezó, 1 de febrero, un reto a nivel mundial de desconexión digital de redes sociales que se llama Off February. No sé si vosotros habéis oído hablar alguna vez del enero seco. Es una, yo creo que fue por el 2013 o algo así, una sociedad anglosajona que luchaba contra el consumo de alcohol le propuso a la sociedad que durante el mes de enero se abstuviesen de beber alcohol como una desintoxicación de las Navidades. Entonces, un poco imitando ese enero seco, se ha hecho un Off February que a través de una organización internacional que tiene réplica en España y que nosotros estamos aquí difundiendo para que durante estos 28 días simplemente cada uno se haga un propósito como el que no voy a fumar, no voy a beber, pues me voy a quitar las aplicaciones de redes sociales del móvil. Oh, qué duro es eso. Quitar las aplicaciones no significa no consultarlas, sino simplemente quitarle la movilidad. Quitarle la movilidad en el sentido de si quiero consultar algo, lo puedo hacer en un ordenador de sobremesa o incluso en el navegador, pero no en el teléfono móvil. Pero no en el teléfono móvil, para evitar, no sé si vosotros cuando vais a los restaurantes veis a la gente lo primero que hace, o sea, es horroroso. De hecho, hemos llegado a un acuerdo con la Asociación de Hosteleros, con Hoy Tú, que antes era Hostemur, para promocionar precisamente que los restaurantes sean espacios libres de móviles. Se ha adherido a este movimiento UCAM, el Servicio Murciano de Salud, o sea que está teniendo un montón de... Y hay que animar a la gente porque los adultos estamos enganchadísimos, ¿eh? Pues, ¿puedo decir algo muy breve? Sí, y yo te había puesto tarea. Sí, la cumplí, ¿eh? Lo que pasa es que no me has preguntado, pero es que he traído otra. Cuando estemos libres de móviles, entonces tendremos más tiempo, entonces podemos leer a Cicerón. Yo empecé el viernes un seminario en el que leemos y comentamos libremente y preguntamos sobre la famosa obra más leída durante muchísimo tiempo de Cicerón sobre los deberes. Curiosamente, traía hoy 2 párrafos en los que habla de Pedro Sánchez. Tres párrafos en los que Cicerón anticipa. Cicerón habla de Pedro Sánchez. A ver, Entonces, es interesantísimo, sí, porque cuando estudias la naturaleza humana, claro, pues descubres las dimensiones comunes a todos los seres humanos y también a los que aman mucho el poder, por no llamarle con el nombre clásico, ¿no? Entonces, si queréis, lo comento, pero vamos, una de las frases que me la he copiado aquí para no tener que... Dice, esta es una de ellas, pero luego hay más cosas. Para el que quiere dominar, dominus, señorear, tener el poder, no hay fidelidad ni vínculo sagrado. Es decir, que está dispuesto a vender a su madre si hace falta, ¿no? Y ahí nombra a Pedro Sánchez, dice. Hombre, esto nos suena bastante, ¿no? No hay fidelidad, esto de cambiar cada día de opinión. O sea, que tú ya consideras a Pedro Sánchez una mala persona. La segunda frase. Bueno, no mala persona, mal gobernante. Entonces, lo que ya las otras 2 aspectos que son un poquito más largos, pero cuando habla, porque en esta obra nos habla de las conductas que son sensatas, que son racionales, que son correctas, porque la definición de deberes no es la más adecuada, ¿no? La traducción. Pero entonces dice dos conductas que pueden parecer que estamos haciendo bien, es decir, que estamos contribuyendo al bien y que sin embargo es al revés, estamos haciendo el mal. Entonces, la primera es aquellos que roban a unos para dárselo a sus amigos. Bueno,
yo sin más también, a mí esto me recordaba mucho esto de que tengamos todas las instituciones con amigos, incluso casi personales y de pupitre de este señor. Pero en fin, entonces dice que eso puede parecer que está haciendo el bien, pero claro, está robando a unos para poner a otros, o no está poniendo a las personas con todas las con todas las capacidades adecuadas para dirigir y gobernar determinadas instituciones. Y la segunda es cuando uno va de generoso, pero supera sus posibilidades. Entonces se dedica a dar a los ajenos lo de los propios, ¿no? Entonces, claro, todo eso puede parecer también que está haciendo beneficencia, que está haciendo el bien, pero curiosamente no lo está haciendo, porque es injusto, porque todo esto está dentro de la virtud de la justicia, y por tanto son injusticias. Cicerone. El dar a los propios, a los ajenos, lo que debería Cicerón dar a los versus propios. Pedro Sánchez. No, lo digo para todos estos ratos que vamos a ganar dedicando menos tiempo a las redes sociales. Podemos leer. A Cicerón. Nos vamos. Podríamos hacer el análisis político sin descalificar a las personas, en general, digo yo. Bueno, yo no descalifico las personas, descalifico las obras. Yo no te he dicho nada a ti. Las obras. ¿De No te he acuerdo? dicho nada a ti. No, pero por si acaso, Pero para que quede claro. Como acabas de darme una teoría sobre Cicerón y Pedro Sánchez, lo has dicho tú, no lo he es dicho más yo. que cuando No, se lo has pone a dicho tú, hablar no yo. de lo que es la justicia y las acciones justas, bueno, pues estas cosas que me parece que son muy interesantes. Y por terminar, lo de la isla de Melos, lo decía porque el otro Sí, día Tucídides, leía... el Venga, ves que yo he buscado y lo he encontrado. Tucídides ¿Es relata Milos o Melos? un acontecimiento... No, era un historiador, Pero Tucídides. habla de la historia de la isla, del por qué, ¿no? Porque venía... Te lo explico porque te lo preguntaba, porque el otro día en los comentarios y análisis que hace CNN se citaba este caso de la historia de la isla en concreto. La isla está enclavada estratégicamente en el Mediterráneo y era como una especie de Suiza, ¿no? Diciendo, bueno, me llevo muy bien en este caso con los atenienses, pero mantenía también relaciones con toda la Liga Helvética que se mantenía en torno a Atenas. Y Atenas y la Liga Helvética más o menos se entendían, ¿no? ¿Qué pasa? Que en un momento determinado los atenienses, y esto es Groenlandia es la isla de Melos, analogía con Groenlandia. Los atenienses, es decir, en este caso Donald Trump, decide en un momento determinado que eso no le vale y que quiere hacerse con la isla para tener un mayor control. Y lo que consigue es que la Liga Helvética, que eran una serie de reinos que estaban ahí más o menos bien avenidos con Atenas, o Espartán, también Esparta, se ponen todos de acuerdo. La Liga, los dorios. Perdón, la Liga, eso es. Se ponen todos de acuerdo para ir contra Atenas, porque se quería quedar con la isla de Melos y al final ganan y destrozan a los atenienses. Y eso es lo que le avisaba a CNN que le podía pasar a Donald Trump si metía las manos en Groenlandia con el resto de países, ¿no? Era un yo poco la historia no la comparación. tengo exactamente así, pero bueno, sí. está más o menos. Yo lo he explicado muy mal, pero es una analogía. No, es una analogía. Buscad el meme de los osos blancos comiéndose a Trump cuando saca la bandera de Estados Unidos en Groenlandia, que es buenísimo. Bueno, pero eso el 1 de marzo. Es buenísimo. Hay que acabar el 28 de febrero. Nos vamos. Isabel, José Luis, María José, gracias Buenos días. por compartir tertulia. Buen día. Una pausa y conocemos las últimas noticias. Onda Regional. Plaza Pública. Noticias.